y sobre todo algo de lo que no se habla mucho, la capacitación docente constante. Así que vamos a cederles este espacio, doctora, que sea bienvenida, estamos muy contentos de tenerla por acá, así que todo suyo. Okay. Muchas gracias. No sé si me están escuchando bien, si está bien el video. No, fuerte y claro, doctora, fuerte y claro. Un placer estar con ustedes, es un honor para mí estar compartiendo con ustedes este tema tan importante. Soy educadora, soy docente, maestra de educación primaria, egresada de la pedagógica y desde hace un par de años atrás, investigadora en el área de formación, principalmente en el área de formación con tecnologías, obviamente en el campo docente. Cuando se me dio esta oportunidad, pues me llamó mucho la atención el hecho también de cómo la formación es un hecho tan holístico, ¿verdad? Y cómo en otras áreas también es un tema trascendental, porque estamos hablando del inicio de las carreras profesionales, ya llámese docente, llámese médico, ingeniero. Entonces, es importante empezar a discutir justamente los cimientos profesionales que van a formar a nuestra gente, a nuestros ciudadanos. Entonces, me parece interesante que como médicos estén interesados en fortalecer este tema que sea que no es tan común en el ámbito médico, que suele ser más un dolor de cabeza de los profesores y creemos generalmente que solo los profesores son los que discuten formación y en realidad es un tema que debe de ser más recurrente en esas otras áreas académicas, porque no tienen el componente que nosotros como educadores tenemos, el hecho de estudiar en una pedagogía, estudiar pedagogía, técnicas de enseñanza, técnicas de aprendizaje, etcétera. Entonces, felicitarlos por esta jornada y pues va a ser más como una conversación, siéntanse cómodos en poder participar, en comentar, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla, hice una presentación muy rápida para ir compartiendo algunos... dice, tiene que habilitarme. Vaya, pues por ahí ya le vamos a asignar ahí a la doctora para que pueda compartir. Ok, ¿Doctora? ya. Sí, ya, ahorita. Perfecto. Bueno, entonces, doctora, solo invitar a la audiencia, ¿verdad? Que este es un conversatorio, más que un monólogo, y que se pueden sentir en la libertad de interrumpirla, ¿cierto o no? Claro, porque justamente esa idea también de romper la verticalidad que se ha dado en educación, ¿verdad? Que siempre tenemos la idea que el profesor lo sabe todo y que el alumno se sienta y recibe la información. Yo soy el todólogo que lo sabe todo y vengo a darles mi conocimiento. En realidad no se trata de eso. Todos aprendemos de manera conjunta. Entonces, así que siéntanse cómodos en intercambiar experiencias, en hacer comentarios, preguntas, de lo que quieran, ¿verdad? Entonces, voy a empezar Buenísimo. a compartirles aquí un poquito. Entonces vamos a empezar y quiero empezar un poco recordando las infancias de muchos de nosotros, ¿verdad? Que en la época vimos los supersónicos y mucho de lo que estaba en los supersónicos nos parecía algo fantasioso, algo del futuro, algo que quizás nunca íbamos a ver. Con la pandemia vemos cómo las teleconsultas se hicieron realidad. Y antes de la pandemia ya habían muchas cuestiones con referente a consultas que muchas personas les hacen a los médicos, incluso abogados, consultas a través de WhatsApp, videoconferencias. Entonces, vemos que el futuro ya nos alcanzó, incluso nos ha pasado y nosotros no estamos corriendo al mismo tiempo que está avanzando esto. Y es uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad, porque vemos que muchas otras ciencias han ido avanzando a esa velocidad o tratan de ir alcanzando esa velocidad que la sociedad contemporánea viene experimentando con las tecnologías digitales. Esa presencia tan omnipresente de las tecnologías ha hecho que cambie toda la estructura social. En medicina, obviamente, estamos enfrentando situaciones donde la inteligencia artificial tiene la capacidad de poder accesar a un sinfín de archivos en determinado tema y poder determinar a una velocidad mucho más rápida y mucho más precisa un diagnóstico de lo que lo podríamos hacer un médico. Entonces vemos cómo la ciencia está cambiando. Sin embargo, en educación y en formación, curiosamente continuamos atados a ciertos principios que incluso nuestros abuelos, nuestros padres han venido experimentando. La misma educación tradicional, la misma educación bancaria, como le llamaba Paulo Freire, ¿verdad? Una educación de acumulación de información en el que el alumno recibe
constantemente una información por parte del docente. Vemos salas de clases en línea, las mismas tareas, exámenes memorísticos y poco fomento a la creatividad, a la iniciativa, a la experimentación, incluso a la investigación. La investigación como una estrategia para el fomento de la creación del conocimiento. Nuestros procesos formativos están muy enfocados justamente en la transmisión de conocimientos. Cuando exploramos nuestros programas de educación, vemos que la mayoría de nuestros programas están enfocados en el enfoque basado en competencias. Y hablamos mucho de el médico debe ser competente, el doctor será competente en determinado tema. Sin embargo, el enfoque basado en competencias sí denota una gran debilidad en el sentido que está más enfocado a cuestiones más técnicas, a operativas de aplicar determinado método, aplicar determinada técnica y hasta ahí se acabó. Entonces, las competencias sí vienen teniendo una crítica en el ámbito educativo de la limitación de exploración que puede hacer, del fomento de la investigación y de la creatividad inclusive. Entonces, en el caso de la formación del médico depende no solo de los programas de estudio, sino que va a depender de una serie de elementos que están de su alrededor, de su pregrado, de esa formación continuada, de actitudes que puede tener el mismo individuo, de las demandas de los pacientes, del propio sistema de salud, ¿verdad? Porque existe toda una estructura de salud, inclusive de las mismas universidades que condiciona la misma formación del médico, ¿verdad? Valores que van impregnando y que lo van marcando en todo su contexto sociocultural y que va a determinar un perfil de profesional, ¿verdad? El sistema siempre intenta reproducir un perfil de médico, un médico debe de ser esto y esto y esto, un buen médico debe de ser reunir estas competencias. Sin embargo, nosotros sabemos que nosotros no somos eso, nuestro devenir como docente, como médico, como ser humano depende de un montón de cosas. Una de las cosas más interesantes es que vemos al médico como si fuera un robot. El médico siente, el médico se enferma, hasta muchos pacientes, nosotros como pacientes, vemos como inadmisible imaginar un médico enfermo. Claro que los médicos se enferman porque los médicos son humanos. Entonces hay toda una discusión en torno. El médico no aprende solo en la universidad, aprende en un contexto social. El médico se forma en convivencia con los otros, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que tiene que ver principalmente de lo que yo le apuesto a la educación, que tiene que ver más con todo con la experiencia. La experiencia no es todo lo que nos pasa. La experiencia es aquello que nos toque, es aquello que nos moviliza, es aquello que nos lleva a caminar hacia determinada cosa. Muchos de nosotros hemos vivido muchas experiencias en nuestra vida, pero que no han sido significativas. Significativas incluso desde el aspecto negativo o incluso desde el aspecto positivo. Como docentes, como médicos, ustedes probablemente han vivido experiencias negativas como alumnos y determinan que esa experiencia negativa con ese docente les marca en su vida y establecen, yo no voy a ser como esa persona. O si yo soy maestro en el futuro, educo a otros médicos, no voy a desarrollar esas prácticas. Entonces vemos cómo las experiencias, tanto negativas como positivas, van a ir determinando todo ese proceso en nuestra trayectoria como profesionales. Vamos a tomar un concepto que yo le llamo performación. Doctora. Dígame. No, aquí justo hablando, y me llamó poderosísimamente la atención, hablando de esta parte de la experiencia, ¿no? Yo recuerdo, y no sé si estuve enterada hace por ahí unas semanas, bueno, de aproximadamente un mes y fracción, vino por ahí este especialista, ¿no?, en educación médica a Honduras y una ponencia por ahí en Unitec. Y, perdón, estaba sin el video, lo siento, doctora. Y él justamente decía algo bien importante y decía, hablando alrededor de la experiencia, que en tiempos de cambios rápidos, la experiencia puede ser nuestro peor enemigo. Y poniendo este contexto de la pandemia, poniendo todo lo que tuvo que pasar, cómo nos tuvimos que adaptar de manera tan rápida, bueno, nos seguimos adaptando de hecho, ¿qué podemos decir alrededor de la experiencia acá en Honduras justo, ¿no? O sea, ¿cuál es ese sentir que tiene de momento usted o qué puede percibir alrededor de la experiencia que hemos ganado acá? Y sobre todo para pasar a la siguiente y preguntarle, ¿están ahorita actualmente las universidades nacionales actualizadas con sus docentes? ¿Cómo está eso alrededor justamente de esta palabra tan valiosa que tenemos acá, que es la experiencia? La universidad realmente, o la pandemia en general, no vino a mostrar
nuevos problemas. La pandemia evidenció en el sistema educativo problemas que ya existían, no son nuevos. Brechas de acceso, desigualdades sociales, deficiencia en nuestro sistema de formación, falta de formación por parte de los profesionales y ya sean médicos, incluso los mismos docentes del área de educación, tenemos muchas falencias en nuestra formación porque vamos muy atrás de la evolución tecnológica. Vamos años atrás y ese es uno de los problemas de nuestra educación formal porque la experiencia nos puede jugar en contra, claro, porque sabemos que lo que yo estoy viviendo hoy ahorita dentro de la universidad como alumna y egreso de aquí a 2, 3 años, este dispositivo, este software de simulación que son fundamentales en medicina, que es una de las principales demandas dentro del ámbito médico, utilizar simuladores, ¿verdad? Probablemente esta tecnología ya está desfasada de aquí a 3 años cuando ya salgo al campo laboral. Entonces, realmente la cuestión de la experiencia sí es valiosa porque de allá venimos, pero sin embargo también no podemos aferrarnos a esa experiencia. Tenemos que estar abiertos a actualizar esa misma experiencia. Y eso es lo más importante. Por eso es el problema de nuestra educación tradicional, que nos aferramos a viejas estructuras y vemos a lo que el médico, que no es desmeritar a nuestros médicos o profesores con más experiencia, que esa ya es una ley. Sin embargo, vemos que muchos antibióticos, muchos de estos profesores nuestros que fueron médicos en su época, no estudiaron la cantidad de antibióticos que hoy existen, que no existían la cantidad de medicamentos que hoy existen, que uno se hace loco con tantas fórmulas en el mercado. Entonces, claro que la experiencia no puede jugar. Y la universidad sí está muy anuente y hay una cuestión, hay una desvalorización a la experiencia de los más nuevos. El médico más reciente, el profesional que acaba de graduarse de la universidad, llega al campo laboral, es menos valorizado y lo vemos en la sociedad. Yo lo viví como educadora cuando llegué por primera vez a un centro educativo y me miraban muy joven. Los padres de familia no querían que yo le diera clase a los hijos porque decían que era muy joven para ser profesora. Y yo sé que ustedes han pasado la experiencia como médicos cuando llegan a un lugar y un paciente dice, yo no quiero que ese muchacho o esa muchacha me atienda porque es muy joven. Entonces, hay una desvalorización a la experiencia que un médico que tal vez se graduó el año pasado, pero recordemos que ustedes empiezan a interactuar con los pacientes no ahorita, o sea, ustedes empiezan su experiencia como médicos casi desde el 4.º año y empiezan a lidiar con problemas reales de medicina, a solucionar estas cosas. Entonces sí creo que como universidad, como instituciones, tenemos que empezar a valorizar esa experiencia porque también ustedes vienen con conocimiento más fresco, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo bonito de la experiencia nueva de ustedes con la experiencia de los más antiguos en eso. Y por eso es que la educación no puede seguir siendo vertical, la educación tiene que ser horizontal, la educación tiene que ser de un encuentro. Yo le llamo a eso contagios pedagógicos. O sea, cuando nos encontramos con los profesores más viejos, los médicos más viejos y nosotros más jóvenes, podemos contagiarlos de nuevas ideas y ellos también a nosotros con conocimientos también que van a ser valiosos, pero todo eso dentro de una horizontalidad y que sabemos que en el ámbito médico es muy difícil porque la cuestión jerárquica en el ámbito médico es muy delicada e incluso, y ahí, y eso se da mucho en muchos ámbitos, en otras áreas. Ahorita recientemente en Brasil pasó que un joven en plena defensa de su trabajo de conclusión de curso, estaba defendiendo su curso, uno de la banca examinadora estaba destruyendo al joven y el joven se lanzó desde un 7.º piso desde su balcón, debido a las críticas tan letales que le estaba haciendo uno de sus médicos, de sus profesores. Entonces vemos que muchas veces en el ámbito académico sufrimos incluso de violencia y la violencia no necesariamente tiene que ser a través de insultos, desvalorización de nuestro trabajo, de nuestra capacidad como profesionales a pesar de nuestra juventud. También está ligada también al silenciamiento, también el ignorar, el silenciar, la invisibilidad que le podemos dar a un profesional también es un tipo de violencia. Entonces sí debemos empezar a pensar una educación más horizontal, una educación donde no existe ese profesor omnipresente que lo sabe todo, que sabemos que hoy en día con el acceso a la tecnología que tenemos nosotros, pues no es tanto así, que lo sabe tanto todo, ¿verdad? Nosotros pasamos interactuando, pero sí le apuesto a esa educación, valorizar la experiencia de nuestros más expertos o experientes, vamos a decirles, pero también la experiencia de los más jóvenes que están saliendo al campo laboral.
Yo ahí propongo, No, sí, sí, valioso punto. No, 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 valioso punto, doctora, valioso punto. Bueno, vamos avanzando porque no quiero ahí irla interrumpiendo además. ahí yo hago una propuesta con el término de formación, que yo pienso la formación como un proceso rizomático, como el rizoma que se expande, que es amórfico, que no tiene una forma, que no tiene límites, tiene múltiples líneas, se va expandiendo, ninguna línea se puede romper, se puede romper aquí, puede surgir en otro lado. Nuestros procesos de formación no son tan lineales, tal vez la universidad puede ser lineal, tal vez la universidad, nuestros cursos de formación continuada pueden ser lineales, pero nuestro proceso de formación en general, que yo le llamo performación para distinguirlo de la formación formal, porque lo que hace la universidad es una formación profesionalizante, es una formación formal, los cursos, los posgrados, son cursos de formación formal, estructurados, verticales, tienen un inicio, tienen una conclusión. Pero cuando pensamos nuestro proceso como un todo, no tiene un final, no tiene una conclusión, incluso cuando tenemos un caso de algún paciente y tenemos dudas y llamamos a nuestro mejor amigo y le decimos, fíjate que tuve un paciente hoy aquí, o lo consultan con otro colega y conversan, están tomando un café. También en esos encuentros informales se dan esos intercambios, esos contagios pedagógicos de experiencias, de conocimientos, y vamos transmitiendo también información, conocimientos, y vamos creando conocimiento de manera colaborativa. Entonces yo pienso la formación más como un proceso performativo, como una performación rizomática en el cual vamos interactuando con diferentes personas. Y ahí tenemos como opción pienso la performación como, una sombrilla que abarca diferentes procesos. Y dentro de esos procesos pues tenemos la formación médica continuada, o la formación continuada como se le conocería en términos más coloquiales. Esa formación que nos permite a nosotros mantenernos actualizados, que nos permite a nosotros estar a tono con las exigencias, las demandas, los cambios que van surgiendo. Ahorita con la pandemia fue hiperactivo, fue necesario esa formación continuada, porque cada 2 meses, cada semana incluso, nuevos resultados de las investigaciones, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Lo que estaban diciendo que ayer, la semana pasada estaba funcionando contra el virus, la siguiente semana estaban diciendo no. E incluso esa incerteza con relación al virus generó mucho estrés en los médicos, mucho estrés en los médicos. Los médicos realmente enfrentaron una situación de mucho estrés, de mucha ansiedad en esta pandemia, y obviamente en toda la población en general. Entonces vemos cómo este conjunto de actividades de formación va dirigido a complementar esa formación de base que tienen como médicos para que vayan actualizándose a lo largo de la vida. ¿Cuál es el problema de la formación continuada en general? No solo los médicos, de todos. Que generalmente esos cursos de formación o de actualización vienen de manera vertical. Lo deciden quienes están allá en las oficinas, lo deciden quienes están allá en la Secretaría de Salud, lo decide el que está allá, no el médico que está en el hospital, no el médico que está interactuando todos los días, o la doctora que está todos los días enfrentando aquí la realidad y que va a decir, necesitamos actualizarnos en esta área, necesitamos cursos de formación en esta área. Hay una cuestión bien cerrada en la cuestión de los cursos de formación. Son pagos muchas veces, son caros. En Honduras la formación continuada es cara, los estudios de posgrado son muy caros, las maestrías, doctorados, los doctorados están arriba de los 250,000 hasta 300,000 empiras. Entonces vemos que nuestra actualización continuada es bastante elevada, por lo menos en el área de educación. Yo no quiero indagar cuánto costará una maestría o un doctorado en medicina, porque si en educación cuestan de 100,000 para arriba, por barata, en medicina muy probablemente son más caros. Entonces también ahí viene una cuestión de mercado, hay una comercialización de la educación. La educación se convirtió en un negocio, en un lucro. Las universidades públicas, las universidades privadas, instituciones fuera del país que ofrecen cursos de actualización y los venden, pero no siempre esos cursos responden a las necesidades y exigencias que tienen las personas de base, el médico que está ahí en el hospital y en el centro de salud. La competencia se logra y se mantiene sobre todo gracias a la formación continuada. O sea, nuestra capacidad de podernos actualizarnos se va a deber en gran medida a eso. Sin embargo, aquí también es necesario que existan políticas públicas. ¿Para qué? Primero, para que existan esos cursos de actualización.
Necesitamos políticas públicas para que estén creando constantemente esa formación. Y el segundo, el estímulo. Porque si bien a muchos estudiamos por amor al arte, sabemos que el pan, las tortillas, el alquiler y la luz no se paga con amor al arte. Hay que ser realistas. Entonces también debe de haber un estímulo económico que fomente la formación continuada, que nuestro esfuerzo al estarnos actualizando también se vea reflejado, porque si vamos a pensar dentro de ámbitos comerciales de mercado, pues entre más preparado está un individuo, mejor presta su servicio, por lo tanto de mejor calidad ese servicio, por lo tanto tiene que valer más. Entonces sí debe de haber unas políticas públicas que vayan encaminadas a esas dos cosas, el acceso a una formación continuada, mayor acceso y permanencia, y también la cuestión del estímulo. Existe en el escalafón que por cursos, por diplomados, por maestrías, por doctorados, investigaciones, publicaciones, en Honduras tenemos muy poco estímulo a la publicación científica. Producimos poquísimos artículos, en promedio 3 artículos por cada 100,000 habitantes. Es muy baja la producción de artículos que nosotros tenemos en Honduras, pero no hay un incentivo por parte de nosotros, no existe la estructura. No existe ni en el ámbito de los profesores y en el ámbito de las ciencias duras un poquito más, ¿verdad? En bioquímica, en medicina, de repente existe un poco más. Ni se asomen a las ciencias humanas porque salen más decepcionados, se los puedo decir de antemano. Pero no hay estímulo, no hay una estructura, no se fomenta, no hay ¿cómo se dice? Esas colaboraciones entre pares para poder trabajar desde una perspectiva horizontal de producir conocimiento. Entonces sí necesitamos esa parte por parte de las autoridades, esas políticas públicas y políticas basadas en evidencia también, porque muchas de las políticas públicas que tenemos se las sacan de la manga y no responden a nada y se terminan convirtiendo en proyectos que solo sirven para salir en el periódico, hacer una campaña televisiva bonita, pero que no responde de lleno a las necesidades porque no se basan en la ciencia. Entonces sí necesitamos empezar a desarrollar estas estrategias. El desarrollo profesional continuo también, más pensado también en esa idea de performación, porque nosotros, más holístico, más abarcador, más amplio, como profesionales, nunca terminamos de constituirnos. Por eso es que a mí me gusta la palabra devenir. Mi devenir médico no tiene un fin. Mi devenir profesora no se acaba, nunca llego a una conclusión, a no ser que muera, es correcto, pero nuestro devenir es un proceso constante, es un proceso continuo y no lo podemos detener. Si bien nunca me vuelvo a inscribir en una universidad, no me vuelvo a inscribir en un curso, pero nosotros aprendemos de encuentro. Ustedes en cada encuentro, cada médico en cada encuentro con un paciente aprende algo nuevo. Incluso hasta palabras nuevas de la sintomatología que a veces los pacientes dicen que el hondureño es muy creativo en ponerle nombres creativos a cada síntoma, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo, somos creativos y por lo menos con una palabra nueva del dialecto hondureño salimos de cada encuentro. Entonces nuestro aprendizaje no se detiene. Entonces, en cada encuentro con un paciente, en cada encuentro con un colega, en cada encuentro en un congreso, pues vamos aprendiendo, vamos aumentando y nuestro devenir como médico, como profesional, se va a ir constituyendo a lo largo de nuestra vida e incluso desde antes, porque muchas de nuestras experiencias empezaron a cosecharse desde que éramos niños. De repente muchos ya tenían papás que eran médicos o eran enfermeras o alguna experiencia con salud los fue motivando a irse inclinando por medicina y cosas por el estilo. En realidad, no hay un punto de partida en nuestra constitución como médicos o como profesionales en cada una de nuestras áreas, ¿verdad? Por lo general, las universidades tienen una idea más vertical, tradicional de la educación, ¿verdad? Esas técnicas piramidales, el R1, el R2, el R3 y cómo el R3 maltrata al R2 y sabemos esas historias, cuentos y leyendas que cuentan, que bien podríamos hacer una historia de cuentos y leyendas del ámbito médico, de cada leyenda del R1 al R2 y pues así sucesivamente. Vemos que existe una estructura jerárquica. E incluso cuando ustedes están haciendo el servicio social o están haciendo las residencias sometidos a las disposiciones de otras personas, ¿verdad? Sin mucha libertad a poder ejercer su profesión como médicos, sujetos a una serie de cosas, ¿verdad? Si bien no es que sea todo completamente libre, pero sí ciertamente un poco más de horizontalidad, ¿verdad? Un poco más
eliminando esas brechas que van distanciando a nuestros tutores, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo humanizando la formación, porque también alejamos esa formación humana. La formación está enfocada en que se aprendan las partes del cuerpo, los medicamentos, los síntomas de las enfermedades, los tratamientos, etcétera. Pero la formación humana se deja de lado y se deja como algo que se va a ir dando con el tiempo y tiene que ser algo que también forme parte de nuestros programas de estudio. De ahí tenemos una formación para desarrollar capacidades con relación a un médico con sus consultantes, con sus pacientes, con empatía, solidaridad, capacidades de comunicación, capacidades de globalizar nuestro conocimiento con el paciente, ¿verdad? Cómo intercambiamos lo que les decía, esos dialectos que tienen ellos y usted le entiende, es que estoy empachada, doctor. Ya saben lo que ustedes es un empacho, ¿verdad? Y sacan es que me estaba gurguruteando, doctor. Me gurguruteaba. Y ustedes van entendiendo, entonces hay que globalizar esa cuestión del conocimiento. También hay conocimiento ancestral de nuestros grupos, ¿verdad? Que también es válido. Entonces, esa orientación más biopsicosocial que debe de estar orientada a esa formación de los médicos, ¿verdad? Para ir estimulando no solo la parte científica, la parte de las áreas médicas, sino también ese complemento humanístico. Por ejemplo, también la formación debe de incentivar que los médicos deban parar cuando no se sienten bien, cuando un médico se siente con mucha ansiedad, cuando un médico se siente con mucho estrés y decir, necesito parar, porque sabemos que eso pasa y ahorita con la pandemia vemos cuántos casos de médicos con mucho estrés, mucha ansiedad y eso también forma parte de la ansiedad. De la formación, romper esos tabús, ¿verdad? De que el médico no se enferma, que el médico se puede prescribir y no siempre es así. Necesita con médico parar y pedir ayuda, ya sea de un psicólogo, ya sea incluso de otro médico para que me atienda, porque necesitamos eso también. No sé si ahí vamos bien, continuamos. Si quieren hacer alguna participación con esa parte más humana del médico y de humanizarnos más. No, no, claro, no, yo siento que vamos, pero a viento en popa. Bueno, de hecho me encanta cómo vamos intercambiando conceptos, nos fascinó a todos, creo que esa educación rizomática, ¿no? Cómo se va expandiendo esa constante interacción, sobre todo. Y hablando justo de esa formación continuada, ¿no? En la toma de decisiones, me llamaba poderosamente la atención porque aquí y hablábamos de los tomadores de decisiones, cómo se ven involucrados en términos de la educación médica. Y yo decía las desvergonzadas palabras que tuvo el señor ministro de Salud hace apenas poco más de un mes, en donde decía, pues si yo de social operé, ¿por qué ellos tampoco no lo van a estar haciendo, no? Y lo grave que es eso, nosotros decíamos, acá nadie va a poner en tela de juicio la experiencia y la trayectoria profesional del señor ministro, pero sin duda que esas actitudes y sobre todo la investidura que representa su puesto, que decir esas palabras tan irresponsables, ¿qué mensaje estamos dando? Y yo lo decía en un espacio hace poco, se lo hacía saber justo este invitado de educación médica, que yo le decía qué lástima que no vino el ministro de Salud, porque estuvieron todas las academias juntas, hasta los representantes del Hospital Escuela de Unitec, y le decía el doctor Francisco Gutiérrez, qué lástima que no está aquí el ministro, porque qué papel entonces toma la academia, qué papel toma también la práctica y el ámbito hospitalario, la sociedad misma, pero cuando el ministro se está diciendo, no, pues yo como social operé, ¿no? Y él decía, pues qué grave, o sea, ¿cómo es posible que el ministro lo esté diciendo? Porque él decía, es el equivalente a que tomemos un vuelo y que venga el capitán del vuelo y nos diga, pues no, bienvenidos, y pues saben que este es mi primer vuelo, o sea, ¿cuántos se bajarían de ese avión? y por otro lado, nos encantó la parte de la formación profesional continua, en donde justamente nos decían, ¿no? El tema de las políticas públicas, y yo decía, pues aquí caemos en ese bucle, ¿no? Caemos en ese bucle en donde justamente al haber tan poca investigación, pues también al mismo tiempo pues tenemos poca políticas públicas que de verdad generen un impacto, ¿no? Y sobre esos estímulos y el acceso y sobre todo la permanencia que debemos de mantener. Entonces, por supuesto que sí, ha sido al punto de acá, doctor, ha sido todo muy enriquecedor y justamente ampliado al contexto que vivimos y sobre todo esa parte tan bonita. Yo me estaba
me estaba haciendo eco mucho lo que decía, ¿no? Esas palabras que dicen nuestros pacientes que muchas veces hasta se convierten en parte de nuestro folclore. Así que nada, doctora, sigamos. Y la cuestión también, en esta cuestión de las políticas públicas, es que hay una brecha bien difícil de vencer, que es la cuestión del lenguaje. El lenguaje es poderosísimo. Bien dice Foucault que el lenguaje carga poder, el lenguaje carga posturas políticas incluso. Porque ¿qué pasa? Quienes toman las decisiones generalmente no manejan el lenguaje técnico científico que maneja la academia. Cuando la academia va y no logra buscar un lenguaje más neutral para que sea fácil, porque de repente para nosotros agarrar una investigación de 90 páginas o un libro de 100 páginas, 200 páginas, ustedes médicos leen hasta de 1000 páginas los libros y están tranquilos. Pero sabemos que un tomador de decisiones, un diputado, un ministro, principalmente con el tiempo que pasan, no van a leer una investigación de determinada cantidad de páginas. Hay que darles todo masticado. Y ese es uno de los principales problemas que nosotros enfrentamos en Latinoamérica. Recientemente estaba en un curso de políticas públicas en la Universidad de San José de Costa Rica con varias personas de Latinoamérica y todos decían exactamente lo mismo. Te enfrentamos los problemas de que no nos entienden, nos cansamos nosotros que somos los que somos, estamos en laboratorios. La otra cosa, están como laboratorios, ratitas de laboratorio, encerradas en el laboratorio, publicamos en la comunidad científica nuestros artículos, nos leemos entre nosotros, pero no se los pasamos al pueblo, no se los comunicamos a la gente. Por eso vemos hoy en día un problema de acceso. Tenemos acceso a información como nunca en la historia de la humanidad, pero no todo el mundo accede a información de calidad. Y mucho tiene que ver con nuestra poca capacidad que tenemos en el ámbito académico de colocar las cosas con un lenguaje más neutral, por decirlo de alguna manera, un lenguaje más simple, más sencillo para que la gente pueda entenderlo mejor. Ahí lo idóneo sería pues una formación que atendiera a esa realidad teórica, esa epistemológica de la medicina actual, una formación tecnológica, es decir, basada en técnicas apoyadas en conocimientos científicos, junto con cierta capacidad de artesanía y de arte clínico, de ser artesanos, porque no existe una solución para todo, ni siquiera en educación. En medicina tampoco, en ningún ámbito, no existe una fórmula mágica que nos va a solucionar los problemas. Es más de artesano, de tomar el barro en nuestras manos y empezar a confeccionar nuestra propia herramienta y quizás de aquí a 3 años deshacer nuestra herramienta, volverla a convertir en barro y crear una nueva herramienta que nos permita solucionar los problemas que estamos enfrentando en ese momento. Entonces, mucho del trabajo nuestro es de artesanos y como digo siempre, el hondureño es un maestro de hacer de tripas corazón y hacemos con poquitos insumos en nuestros hospitales maravillas. Entonces, nuestra educación también tiene que hacer eso, hacernos a nosotros más artesanos, hacernos más fáciles, creativos para ir implementando o ir transformando nuestras realidades. De ahí viene también la cuestión de potenciar la práctica reflexiva, y esa práctica reflexiva se da mucho en compartir en espacios, crear espacios de intercambio, congresos como esto. ¿Cuántos congresos son organizados desde la Secretaría de Educación? ¿Cuántos congresos espacios son gerenciados por parte de las mismas autoridades de salud? Tal vez el colegio médico, las asociaciones de los médicos y el ministerio y la Secretaría de Salud. ¿Cuántos espacios hace para que fomentemos estos espacios de práctica, de reflexión por parte que va a contribuir a esa formación más amplia tanto del médico y de otras áreas, ¿verdad? Considerando que no es optativo ser reflexivo en la práctica profesional, ¿verdad? Sino que se trata de una obligación social básica para evitar enormes despilfarros y numerosos errores médicos. Porque también existe ese estrés en el caso de los médicos. En el caso del médico, tiene vidas en sus manos. Entonces los errores pueden ser muy drásticos, ¿verdad? Yo puedo cometer un error en la pizarra al escribir una palabra mal y no voy a pasar y la puedo disfrazar y decirles quería ver qué tan atentos estaban y que me equivoqué a propósito. Y puedo pasar mi error ortográfico fácilmente. Sin embargo, en salud
No pasa de esa manera. En salud enfrentamos una realidad completamente diferente. Un error puede ser determinante, un mal movimiento, una arteria o incluso una gasa que quede dentro del paciente. Eso sabemos que conlleva a consecuencias letales inclusive. Entonces vemos que en el caso de medicina la reflexión no es algo que se tenga que hacer por opción, sino que es algo justamente necesario para aprovechar todos los recursos y tratar de minimizar o evitar por absoluto todos los posibles errores en la práctica médica, ¿verdad? ¿Y quiénes son los profesores de los futuros médicos? Y ahí viene un gran tema de discusión, porque generalmente se contratan a grandes eminencias, lo cual es muy bueno. No hay problema, contratamos a grandes eminencias, pero que tienen una gran debilidad en la parte pedagógica. Saben mucho y son eminencias, producen artículos científicos bárbaros y son geniales, pero a la hora de propiciar espacios de aprendizaje para el alumno sabemos que no tienen esa facilidad, pero justamente porque no han tenido esa formación pedagógica didáctica. A nosotros en educación, yo recuerdo que cuando yo era estudiante de la normal, a mí me enseñaron incluso a cómo tenía que borrar la pizarra. Sí, me decían, no, es que la pizarra se borra de esta manera. Nos mandaban a todo, que los carteles son de esta forma, las letras son de esta forma, las diapositivas se hacen con estas normas, los materiales didácticos, un montón de cosas, los objetivos se hacen así, los planes de clase se tienen que hacer de esta manera. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros en el área de educación sí las exploramos y que son fundamentales para el éxito de la práctica educativa, pero que en otras áreas como medicina, ingeniería, pues no son fomentadas, no son estimuladas, ¿verdad? Entonces, generalmente vemos que los profesores médicos, los médicos profesores, suelen ser personas muy eminentes, saben mucho de su área, pero que no siempre tienen el complemento de la formación pedagógica. Y para eso sí es necesario que las instituciones educativas den esos cursos, creen diplomados, creen maestrías en educación, en formación médica, ¿verdad? Para que les pueda dar ese complemento justamente a los médicos para poder ejercer no solo como profesionales del área de salud, sino como docentes, ¿verdad? Doctora, Diga. solo en aras del tiempo notificarle que nos quedan 5 minutos para posteriormente pasar a preguntas. Esta es la última. Listo. Entonces dice, otro gran defecto de la formación actual es que no toma en cuenta ni potencia las aportaciones grupales a la formación, ¿verdad? Ni siquiera la de los grupos de pares. Entonces vemos que en un grupo de estudiantes de medicina están asignados a un profesor, un especialista, y él es el que tiene la última palabra. Entonces no crean esa horizontalidad que he venido hablando a lo largo de la tarde, bueno, de esta media hora. Entonces vemos también que ese es uno de los principales problemas que estamos enfrentando a la hora de nuestros maestros en salud, ¿verdad? Es fundamental, ay, no era la última, perdón, es fundamental que la experiencia, que los médicos, además de considerarse por su experiencia en su área médica, se complementen con una formación pedagógica. No basta que sean expertos en neurología, en pediatría, en ginecología, necesitan esa formación didáctica, esa formación pedagógica para que puedan planificar de mejor manera esa enseñanza. Si no, vamos a seguir viendo la educación como una educación bancaria, como les decía al inicio, ¿verdad? Ustedes como estudiantes o yo como estudiante somos un lugar donde van a depositar conocimiento y no como creadores de conocimiento, que es hacia ese lugar que debemos caminar como sociedad. Y en todas las esferas de la educación. Vemos que en otros países van caminando en ese sentido desde las edades tempranas, fomentando la investigación para que sean creadores de conocimiento y no consumidores nada más. Así que muchas gracias. Creo que no me pasé. No, en el límite, ¿verdad, Juan? Ahí, en el límite, pero a tiempo. Muchísimas gracias, doctora, realmente por esta gran charla y tan importante, ¿verdad? Tenemos igual un par de preguntas. Solo recordarle, doctora, de que no solo estamos en Zoom, sino que también estamos siendo transmitidos en Facebook, ¿verdad? Y posteriormente esto va a ser subido a la plataforma de la asociación en YouTube, donde podríamos tener un poquito más de alcance por aquellos que no se pudieron conectar por diferentes razones, ¿verdad? Tanto educativas o de trabajo de algunos participantes. Tenemos un par de preguntas, doctora, aquí por el Facebook. La primera sería, un segundo, ¿cuál considera que ha sido nuestra mayor responsabilidad en docencia en la última década?
Creo que la mayor responsabilidad que tenemos nosotros como educadores es el hecho de lograr que nuestros alumnos sean productores de conocimiento. Ese es el mayor logro que podemos alcanzar y el mayor desafío que tenemos. Producir conocimiento no es tarea fácil. Y lo digo como educadora que fui maestra de primaria, de preescolar, de media, de universidad. Cuesta llegar a producir conocimiento. Y por eso es que es necesario que esto se empiece a incentivar desde tempranas edades. No es una tarea de la universidad, es una tarea que tenemos que empezar a crearla incluso desde educación infantil en los kinder. Enseñarle a los niños pequeños a que creen, a que hagan experimentos y que vayan descubriendo el mundo y que vayan creando esa habilidad y esa capacidad de crear, de poder pensar con otro tren de pensamiento y no consumidores. Perfecto. Bueno, la verdad es que sí, esa es una parte bien importante. Yo siento que también a veces creo que no nos quitan o el mismo miedo que se ha fomentado de, ay, no, no le quiero preguntar porque no quiero verme mal o me veo ignorante. Y ese miedo creo que es una gran, eh, lo más difícil, creo, al tener que combatir esto, ¿verdad? Quitarle ese miedo al estudiante, decirle al especialista o a alguien un poquito más adelante, no sé tal cosa, o háblame de tu experiencia, yo no tengo mucho, porque uno, como usted decía, todo el mundo, no todos, ¿verdad? Pero muchos se creen todólogos y ahí donde vienen tal vez las malas praxis o los errores que se pudieron haber evitado. Por ejemplo, yo tengo muchos conocidos amigos que estaban estudiando en Brasil, en médico, ¿verdad? Y la mayoría del resto de Latinoamérica se caracteriza por una educación bien agresiva en el ámbito médico. Hay mucha violencia intelectual, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso muchos alumnos de medicina le tienen un miedo a preguntarle al especialista justamente porque a veces responden de manera ofensiva, agresiva, con bochos, como decimos nosotros. Y muchos de mis amigos cuando algunos conocidos que llegaron a Brasil a tener esa experiencia, se asustaban porque incluso algunos se equivocaban y el médico especialista, no es así. Y una tranquilidad, incluso lo increíble que es que cuando llegamos a una realidad diferente, él se sentía chocado por una realidad toda que no estamos familiarizados porque hemos normalizado, y ese es el problema, hemos normalizado ese tipo de violencia y ese tipo de formación, que no es formación, ¿verdad? Y que cuarta la capacidad de investigar, que cuarta la capacidad de indagar, de preguntar. Eso es fundamental. Y principalmente en la universidad es cuando empezamos a cortar eso, ¿verdad? Sí, a mí me pareció bien interesante, ahorita que es lo que la experiencia suya que tenía con sus compañeros de Brasil, porque en Irlanda hace poco, en un congreso que hubo, ellos estaban hablando en la academia de un espacio libre de errores, donde cualquiera puede preguntar y no hay respuesta mala para aprender y que sea una tranquilidad al momento de aprender y no aquel miedo de mejor no pregunto y me quedo con la duda a participar y verme como ignorante o que me vayan a regañar, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta, doctora, es ¿cómo podemos disminuir el bullying de parte de los docentes en la carrera de medicina? Creo que ahí necesitamos realmente, y ahí tienen que hacer cuestiones legales realmente, porque sabemos que podemos decir que hay una cuestión de poder también, y cuando hay una figura de poder es bien difícil para nosotros oponernos a la figura de poder, aunque queramos. Y puede ser, yo puedo ser hasta más fuerte físicamente, pero no es una cuestión de fuerza física, es una cuestión de poder no físico, un poder de postura. Para eso necesitamos realmente estructuras, necesitamos que la misma universidad, el mismo colegio médico cree mecanismos de control de que podamos denunciar esos abusos. Sabemos que se dan muchos casos de violencia. Ya hay un movimiento en el caso de las mujeres que son madres, que han sufrido violencia a la hora de los partos, que sabemos cuántos han sufrido ese tipo de violencia con expresiones, pero cuando lo estabas haciendo no te quejabas, que es un tipo de violencia y que se da mucho y hay un movimiento fuerte de mujeres ya en pro de esa lucha y creo que es necesario también que como estudiantes empezar a crear un movimiento de protesta para crear mecanismos también de prevenir eso, ¿verdad? De prevenir esa violencia que se da en el ámbito educativo y ir exigiendo a las autoridades educativas que se puedan sancionar. Claro que sí, porque son agresiones, es un tipo de violencia y no podemos admitir ningún tipo de violencia en la sociedad.
En toda la razón, toda la razón. Y qué bien que aquí en nuestro país ya se están generando este tipo de movimientos, ¿verdad? Ya no nos estamos quedando callados. Esa parte es bien importante, de que no se pierdan los derechos humanos, ¿verdad? En ese sentido. No sé, Rommel, si por ahí hay alguna otra... Bueno, hay varias consultas, pero por hablar del tiempo, bien podríamos quedarnos 3 horas. Sí, no, totalmente, no, y con esta invitada que tenemos, Juan, definitivamente que tanto que preguntar, tanto en que indagar, pero definitivamente que ese incentiva, ¿no? El pensamiento crítico en la academia, pues, valiosísimo, y lo que justamente ya decían, qué papel también juega actualmente, pues, el docente en ese tema que se está viviendo ahorita del bullying y ese mensaje que justamente daba la doctora, ¿no? La violencia no está permitida en ningún nivel.